En este PowerPoint damos. Decíamos entonces que habíamos caracterizado el modelo de producción predominantes, de producción, distribución y consumo predominante de alimentos a nivel global, pero eso no significa entonces que haya una única forma de producir los alimentos. En ese sentido, un informe del TEB, que es un panel internacional de expertos sobre eh, comercio, economía y biodiversidad para la agricultura y la alimentación, ha caracterizado, ha distinguido tres tipos de sistemas alimentarios. Unos modernos, unos tradicionales y unos intermedios o mixtos. ¿Sí? Esos sistemas modernos son altamente tecnificados, con tecnologías de punta, con altos niveles de productividad y se supone que involucran a 2.000 millones de personas. En el otro extremo tenemos sistemas alimentarios tradicionales que son de muy baja escala, que tienen abastecimiento a escala local y que tienen o involucran a 1.000 millones de personas. Y luego tenemos la mayor parte de la población que está comprendida entre los mixtos, que tienen tal vez algunas tecnologías modernas, pero siguen utilizando técnicas tradicionales. Para profundizar en esa caracterización, decimos que esos caracterizados como modernos son de gran escala, decíamos basados en insumos externos, como variedades mejoradas de alto rendimiento, fertilizantes sintéticos, agroquímicos, productos farmacéuticos, plaguicidas, maquinaria hecha traccionada con combustibles fósiles, con baja intensidad de mano de obra, ¿sí? Es decir, implican eh, poco empleo. ¿Y qué los mueve? Bueno, son pensados en función de maximizar la rentabilidad individual de esas explotaciones agrícolas, ¿sí? Son comercializados a escala global, ¿sí? En los grandes mercados transnacionales, ¿sí? Como alimento o forraje o energía. Hablábamos de la exportación y la producción de biocombustibles, de el alimento para la ganadería en sistemas combinados y suelen tener una comercialización, eh, sea a través de las grandes compañías alimentarias que comercializan en grandes supermercados, en cadenas. Si los sistemas tradicionales, que ahora vamos a hablar un poco, integran cultivos y ganados de diferentes tipos, ¿sí? Esta especialización más que nada se concentran en monocultivos, como decíamos en los feedlots, ¿sí? En los sistemas de ganado confinado o estabulado, y usan tecnología de punta, ¿sí? Sobre todo biotecnología, como los transgénicos o organismos modificados genéticamente, las tecnologías de precisión, como pueden ser la teledetección, infraestructura artificial, y sí intentan siempre aumentar la producción aún sobrepasándose a esas dificultades que pueden ser meteorológicas, de suelo y demás. Como decíamos, esto eh, abastece a 2.000 o involucra a 2.000 millones de personas. Los sistemas alimentarios tradicionales decíamos que son de escasos insumos externos y más bien se basan en procesos naturales o prácticas desarrolladas a lo largo de muchas generaciones, podríamos decir siglos o hasta milenios, ¿sí? Que incluyen a pequeños agricultores, campesinos, pastores transhumantes, habitantes de los bosques, pescadores, ¿sí? Especialmente pescadores artesanales, que alimentan, decíamos, aproximadamente a 1.000 millones de personas y que en ese caso aportan el 50% del total mundial de capturas pesqueras. Pensemos siempre que cuando hablamos de estadísticas globales, recordemos esto, vamos a estar hablando mucho de lo que pasa en Asia, que es el continente más poblado y que mayor representa, o sea, que representa la mayor fracción de la población mundial.
no tienen estos sistemas, no tienen una comercialización de gran escala o del mercado internacional, sino que se centran principalmente en subsistencia, que emplean cultivares tradicionales, que tienen mucha mano de obra, ¿sí? O sea, esto sí, digamos, acá uno podría decir, si bien no es empleo formal, tienen gran cantidad, generan gran cantidad de empleo, ¿sí? Prácticamente no usan insumos externos, productos químicos. eh, bueno, y su productividad sí es baja frente a los modernos, lógicamente porque no tienen altos insumos. Si uno hiciera esa comparación de productividad en base a los insumos, esta productividad sí sería muy alta. Eh, y también, como decíamos, se suelen vender lo que se vende en mercados locales. Ahora bien, el grueso de la población global está siendo alimentada por sistemas alimentarios intermedios o bien mixtos. Eh, Aproximadamente 4.000 millones de personas. Esos sistemas incluyen a distintos pequeños y medianos productores que combinan tecnologías modernas con sistemas tradicionales. Eh, las necesidades de esos sistemas de insumo de mano de obra, ¿no? Tanto la manual como la mecanizada, son entre medias y altas. Y gestionar esos sistemas requiere mucho conocimiento. Parcialmente se orienta su producción hacia el mercado, ¿sí? Hacia el mercado internacional, pero también abastecen a mercados locales y regionales. ¿Qué implica esto? Y para entender hacia dónde vamos con estos datos. Si nosotros asociáramos si nosotros planteáramos la agroecología como alternativa productiva para ese sistema moderno, hiperproductivo, es probable que no sea recibido como algo exitoso, porque tiene una orientación diferente. El caso de los sistemas tradicionales, tal vez muy pocos de ellos se autodenominen como agroecológicos, pero en efecto, hablar de agricultura, de muy bajos insumos, de mercados locales, de prácticas tradicionales, estamos hablando de lo mismo que propone la agroecología. O sea, en buena medida, muchos de esos sistemas podemos caracterizarlos como agroecológicos. Ahí, en todo caso, el desafío es cómo mejorar productividad, cómo mejorar inserción en algún tipo de mercado que deje un poco de rentabilidad mejor. Pero el gran desafío es poder ofrecerle una alternativa a este tipo de sistemas intermedios o mixtos que efectivamente son los que alimentan a la mayor parte de la población mundial, a 4.000 millones de personas. Y estando, más adelante lo vamos a ver, pero estando en una combinación de tecnologías modernas con tecnologías tradicionales, tienen también muchas falencias en esa productividad. Más adelante vamos a ver algunas de estas cuestiones con algunos gráficos para entenderlo mejor. Pero entonces, considerando esta distinción, lo más interesante es apuntar a transicionar hacia la agroecología a estos sistemas alimentarios intermedios o mixtos. De hecho, en estos sistemas mixtos es donde viene apareciendo el interés por generar una transición agroecológica, por generar mejores eh, balances energéticos, de nutrientes, balances económicos también, porque efectivamente no es que estén todos en una muy buena posición económica, y acá aparecen distintos tipos de agriculturas alternativas, ¿sí? Mencionadas, por ejemplo, la permacultura o agricultura permanente de Bill Mollison, la biodinámica,
creada por Rudolf Steiner. Muchas de estas probablemente ustedes habrán escuchado y lo estaremos caracterizando un poco más profundamente en la clase que viene. La agricultura o que propuso el japonés Fukuoka de no intervención, ¿sí? Esta también la vamos a ver, la agricultura biointensiva, la idea de labranza cero, y bueno, y un poco la agroecología también integrando muchas de estas, que hoy por hoy tiene un lugar mucho más consolidado, que de eso vamos a estar hablando. La agricultura orgánica también, ¿no? Que no es lo mismo que la agroecología, aunque muchas veces se generen confusiones al respecto. Pensando en esta idea de la agroecología como alternativa posible y real al paradigma de la agricultura industrial, de los agronegocios, nos podemos debatir y hacer muchas preguntas, por ejemplo, si pueden convivir, si tiene sentido pensar en esa convivencia o no. En ese debate y también para caracterizarla, un referente importante de la agroecología, que es un académico pero también ha ocupado lugares de gestión importantes recientemente en México, es Víctor Toledo, quien postula la agroecología y a la agroindustrialidad como dos paradigmas opuestos, dos maneras opuestas y radicalmente diferentes de producir alimentos, materias primas y servicios provenientes del mundo natural. Lo que en una perspectiva del metabolismo socionatural, que es justamente a lo que se dedica Víctor Toledo, analizar ese metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, significa dos modos de apropiación, ¿sí? De apropiación de la naturaleza contrastantes. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, en definitiva los dos están haciendo uso de recursos naturales, apropiarlos para producir alimentos, pero de un modo, dice Toledo, opuesto y diferente y opuesto. Hablar de agroecología significa hablar de una propuesta de agricultura alternativa. Alternativa al modelo agrícola dominante de la agricultura industrial y agronegocio. Alternativa significa que es algo diferente, pero que también es una propuesta opuesta. Bien, al comienzo hablábamos de una identificación de 3 sistemas de producción de alimentos en el mundo y una cuantificación sobre eso. Ahora, ¿cómo estamos en Argentina? Si nosotros nos preguntáramos cómo está la agroecología hoy en Argentina, claro, desde una percepción cotidiana nos damos cuenta de que ha habido un gran crecimiento, especialmente en los últimos 5 o 10 años, creció indudablemente. Hoy cualquiera de nosotros puede tener acceso, o de hecho tiene acceso a productos agroecológicos, sean verduras frescas o algún otro tipo de preparación. Y ni hablar a nivel institucional, científico, educativo, político, tuvo un claro crecimiento la agroecología. Hace 20 años no estaba en los plenos estudios, alguna universidad tenía tal vez alguna cátedra de muy poca visibilidad sobre agroecología, pero hoy tenemos carreras directamente en agroecología, como la nuestra y como de otras universidades. Tenemos también la agroecología no solo está reconocida y recomendada por la FAO, ¿sí? El organismo dedicado a la agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas, sino que también en nuestro país tenemos una Dirección Nacional de Agroecología. Incluso hay distintos tipos de programas, sea en los institutos como el INTA o en organismos provinciales o municipales, que decididamente apuestan por la agroecología. Eso es un crecimiento que tal vez 20, 25 años atrás tal vez ni lo imaginábamos y hoy claramente está. Ahora, si uno va y intenta ver en estadísticas numéricas cómo es la producción,
ahí vamos a ver que todavía falta mucho por crecer, ¿sí? Si en el Censo Nacional Agropecuario se registraron apenas 2.544 establecimientos que decían hacer agricultura orgánica, 409 de agricultura biodinámica y 2.324 de agroecología. Piensen ustedes que si tenemos en el país aproximadamente o un poco más de 200.000 establecimientos agropecuarios, estamos hablando prácticamente del 1%. ¿Sí? O sea, es algo muy marginal todavía, a pesar de todo este gran crecimiento que hemos tenido. Está bien que estos son datos de 2018. Hay, y para nada, para dar algunos datos también de cómo es esa distribución en las provincias, vemos que Jujuy es una de las provincias donde más aparece la agroecología o la agricultura orgánica y lógicamente Buenos Aires por ser la provincia que más establecimientos agropecuarios tiene. También tendríamos que hacerlo por porcentaje, ¿no? Para poder discriminar eso de que, claro, en Buenos Aires hay la mayor cantidad de establecimientos agropecuarios. Hay otras formas de cuantificar, no solamente con los censos, con el Censo Nacional Agropecuario. Por ejemplo, el Círculo Argentino de Agroecología intentó hacer un mapeo que no solo implica establecimientos agropecuarios, sino también otro tipo de cuestiones. Nodos de comercialización, cooperativas, entidades educativas que promueven la agroecología, ¿no? Que en esto hubo un gran crecimiento. Otros tipos de mapeos, ¿no? El de los pueblos fumigados también. Ahora bien, para ya meternos de lleno en la cuestión, algunos disparadores sobre la clase de hoy y la que viene también, ¿sí? De esta tercera unidad, es, bueno, si la agroecología es una nueva forma de hacer agricultura o no, dónde encontramos sus orígenes, cuáles son sus ramificaciones, si la agroecología es una y solamente única, o hay varios tipos de agroecología, y en ese sentido, qué tipos de formas de agricultura o estilos de agricultura conocemos, además de la agroecología. Respondiendo a ese primer interrogante, una de las cosas que podemos pensar es que los sistemas de producción agroecológica se han desarrollado recientemente o bien que son sistemas tradicionales de hacer agricultura. En realidad no son ni una cosa ni la otra. Se puede decir que se han nutrido y se nutren de prácticas que han aplicado y aplican los agricultores tradicionales y que las han hecho a través de muchas generaciones. Pero eso no significa que sea simplemente el uso de técnicas tradicionales del pasado. Si bien se basa en esas prácticas tradicionales, la novedad no es esa, sino las innovaciones que incorpora. La agroecología usa muchas innovaciones y basa esas prácticas que utilizan un alto conocimiento sobre distintas disciplinas como la ecología, la ciencia del suelo, la nutrición de plantas, el manejo de plagas, el potencial genético y biológico de cultivares y animales, y un conocimiento muy complejo de todas las interacciones biológicas y ecológicas que se dan en los sistemas. Eso es siempre un requisito para tener éxito en esa transición. Y para eso se usa un conocimiento científico actual, actualizado, mejor dicho. Entonces, en ese marco teórico de la agroecología no estamos hablando ni de una nueva ciencia, ni tampoco de la aplicación de una agricultura del pasado. Algunos hablan de una cosmovisión, para algunos puede ser, desde mi punto de vista considero que no es una cosmovisión, pero sí que abarca aristas que van mucho más allá de la agricultura y que hablan de una pluriepistemología, ¿sí? Que no debe ser percibida como una disciplina más, sino como un abordaje pluridisciplinario.
que surge, sí, del saber local, campesino, indígena, como antes decíamos, un pensamiento alternativo, opuesto o independiente del paradigma moderno, pero tomando cosas de la ciencia moderna. Disciplina, ahí salió un poquito corrida la diapositiva, pero bueno, tomas cosas de las ciencias agrarias, de la ecología, de los estudios sociales y de movimientos campesinos, de la historia ambiental, de la ecología política, de la antropología, de todo eso se va nutriendo. Algo en lo que claramente hay consenso, y esto ya creo que lo hemos mencionado en clase y lo voy a repetir muchas veces y me parece que es lo más característico, donde más podemos definir a la agroecología, es que tiene tres dimensiones, que es a la vez disciplina científica, una práctica productiva y un movimiento social y político. Esto da para que después profundicemos el debate en la clase presencial, pero realmente si falta alguna de estas tres patas, probablemente no podríamos estar hablando de una agroecología, al menos desde el punto de vista de cómo la entendemos nosotros. Sí hay un debate al respecto y hay, como decía recién, suficiente consenso en que la agroecología es estas tres patas, estas tres dimensiones. Vayamos por cada una de ellas. La agroecología como disciplina científica alternativa. Algunas definiciones. Miguel Altieri la define, que es uno de los principales referentes, es uno de los primeros en darle este estatus científico a la agroecología en la década del 80, la definió como un enfoque teórico y metodológico que, utilizando varias disciplinas científicas, pretende estudiar la actividad agraria desde una perspectiva ecológica. ¿Qué dice acá? En primer lugar, eso, que estamos en presencia de un enfoque, ¿sí? De un enfoque teórico y metodológico, no solamente una práctica, sino una forma de mirar o analizar esa actividad que utiliza diversas disciplinas científicas y que la actividad agraria la mira desde una óptica ecológica, no estrictamente productiva. León Zícar, un colombiano, en 2009, en un artículo de 2009, la define como la ciencia que estudia la estructura y la función de los agroecosistemas, tanto desde sus relaciones ecológicas como culturales. ¿Qué es esto de los agroecosistemas? Bueno, lo vamos a ver más profundamente en la unidad 4, pero en definitiva se está hablando de que el sistema, el sistema de la unidad de análisis no va a ser una planta, un cultivo en particular, sino que va a ser un sistema complejo y que en ese sistema van a estar interviniendo variables que van desde lo biológico o lo físico-químico hasta lo social, lo cultural. Entonces necesitamos comprender todo ese entramado de relaciones, porque si no vamos a tener un conocimiento incompleto de ese tema. Otra de las interesantes citas de Altieri, conectando con esto que decíamos recién, dice: es necesario que los agrónomos comprendan los elementos socioculturales y económicos de los agroecosistemas y a su vez que los científicos sociales aprecien los elementos técnicos y ecológicos de esto. Esto me parece que clave porque habla de esa multidisciplinariedad que se necesita para analizar los agroecosistemas y sobre todo habla de ese sesgo que siempre han tenido tanto por un lado los agrónomos como por otro lado los científicos sociales que no han podido abarcar el sistema completo nunca, ¿sí? El cual está compuesto de elementos, como dice ahí, socioculturales, económicos, pero también físicos, biológicos, químicos, etc. Otro interesante artículo que lo tienen en la bibliografía es uno de Caporal y Costa Weber, estos dos brasileros. Francisco Caporal falleció hace
pocos años y fue una gran pérdida porque realmente es uno de los brasileros que más aportó en la construcción de este paradigma, en el análisis, en poder entender en su complejidad lo que implica la agroecología. Plantea una posición que dice la agroecología no debe ser confundida con un estilo de agricultura, o sea, no es una práctica agrícola, sino que debe ser entendida como un enfoque científico, una ciencia o un conjunto de conocimientos. Un campo de conocimientos de carácter multidisciplinar que presenta una serie de principios, vamos a ver bien lo de los principios, conceptos y metodologías que nos permiten estudiar, analizar, dirigir, diseñar y evaluar agroecosistemas. Va a decir algo interesante que está en esta otra cita que dice: el enfoque agroecológico trae consigo herramientas teóricas y metodológicas que ayudan a considerar de forma sistémica y holística las distintas dimensiones de la sustentabilidad ecológica, económica, social, cultural, política y ética, por lo que resulta aplicable tanto para un análisis crítico de la agricultura convencional como para orientar el rediseño y adecuado manejo de los agroecosistemas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros analizamos críticamente, como lo hicimos en las primeras clases, el sistema agroalimentario predominante, el de los agronegocios y la agricultura industrial, también estamos haciendo agroecología. Cuando uno desarrolla indicadores que hablan de cómo ese sistema, digamos, tiene un horizonte de sustentabilidad muy deficiente, o sea, cuando hablamos de el deterioro ambiental que implica la agricultura industrial, estamos haciendo agroecología, analizando esos sistemas y no estamos ejerciendo la práctica de una agricultura diferente, sino que simplemente estamos analizando críticamente un tipo de agricultura. Eso también es agroecología para Caporal y Costa Weber. En ese camino, la agroecología se ha consolidado fuertemente como paradigma o como estatus de ciencia positiva, moderna, occidental. ¿Sí? Por supuesto, siendo crítica de la ciencia convencional, pero ha alcanzado un estatus en ese sentido. Ahí en las figuras tienen el primer libro del que les hablaba hace un ratito de Altieri, de la década del 80, que se llamó Agroecología, bases científicas para una agricultura sustentable. Eso habla claramente de la pretensión de paradigma científico que tiene la agroecología, ¿sí? De posicionarse como una disciplina científica más entre todas las que disputan los paradigmas. Publicaciones científicas, acá hay una del sur de España, allí también en la década del 80 se inició el primer doctorado en agroecología en la Universidad de Córdoba, Andalucía, con Eduardo Sevilla Guzmán a la cabeza. Y con una perspectiva un poco más latinoamericana se crea la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA, que funciona, digamos, como las sociedades científicas de otras disciplinas, como lo puede tener la medicina, la agronomía convencional también, que hace congresos periódicos cada 2 años, congresos latinoamericanos, que también ha creado hace relativamente poco un doctorado con sede en la Universidad Nacional de Antioquia en Colombia y que tiene a su vez las regionales, capítulos se llaman, por ejemplo, el andino, el brasilero, y recientemente, hace poco tiempo, se creó la Sociedad Argentina de Agroecología, ¿sí? Una sociedad también con pretensión académica científica que genera congresos argentinos, que ya se hicieron 3, cada 2 años también, ¿sí? Lo que dijimos también hace un rato, o sea, hoy por hoy hay cátedras de agroecología, carreras en institutos terciarios, universitarios, en escuelas agrotécnicas con orientación agroecológica. Es decir, como paradigma científico, con pretensión de estatus científico, la agroecología hoy está muy bien posicionada.
como práctica productiva, ¿qué podemos decir? Esa forma de hacer agricultura, ¿dónde está un poco su origen? No está en la comunidad científica, no fueron Altieri, Sevilla Guzmán, quienes crearon la agroecología. No, su origen está en el manejo productivo que realizaron pequeños campesinos, pueblos indígenas, comunidades probablemente aisladas que hicieron de una resistencia, podemos decir, a los manejos que proponían la Revolución Verde y sostuvieron una producción equilibrada y productiva en ecosistemas de alta fragilidad y baja resiliencia, ¿sí? Estas palabras vamos a tratar de describirlas un poco más, con bajos niveles de insumos externos y priorizando esos ciclados internos de los sistemas. Sistemas productivos de baja escala, en zonas marginales, que claramente era donde hubiera fracasado o donde fracasó los paquetes de la Revolución Verde. Bueno, ahí durante muchas generaciones se sostuvieron prácticas que unos años después la ciencia se puso a prestar atención y a analizar por qué funcionaban. Entonces ahí empezaron a encontrar cosas que la ciencia convencional no veía, pero que estuvo en manos de campesinos, pequeños agricultores, pueblos indígenas, de haberla sostenido durante tantas generaciones. Como algunas características generales y también para ir comparando con la agricultura industrial, estamos hablando de una agricultura que puede tener igual o mayor productividad por unidad de superficie. Lo de la productividad, lo decíamos hace un rato, lo podemos discutir. ¿Qué sería productividad? ¿Sería producción, pero en base a qué? ¿Producción por hectárea? Porque si es producción por unidad de superficie, puede ser tal vez un poco más baja, pero si nosotros consideramos cuáles son esos insumos, acá estamos hablando de una agricultura de bajos insumos. Producción diversificada, ¿sí? No monocultivos. Y eso que tiene asociado menor riesgo, porque si tenemos un monocultivo y tenemos una plaga o una adversidad climática, no hay posibilidad de hacerle frente a eso. En cambio, si tenemos diversidad de cultivos, cada cultivo va a poder responder de una forma diferente. Mayor estabilidad también, ¿sí? En un escenario de cambio climático eso es clave. A lo mejor, también como lo habíamos visto, no tenemos picos de rendimientos tan altos, pero tenemos un horizonte de predecibilidad. Baja utilización de insumos implican también menos costos, especialmente cuando estamos hablando de insumos importados en dólares. Lo que sí tiene es una alta contenido de demanda de conocimiento, ¿sí? Ese sería el insumo que la agroecología usa, ¿sí? Tenemos que conocer la biodiversidad. Hoy por hoy, los productores agrícolas, buena parte de ellos están más familiarizados o saben más de finanzas, de manejos de costos, de arreglos de contractuales que de la biodiversidad que tiene en el campo, de detectar maleza, detectar insectos. Eso atenta contra la sostenibilidad de los establecimientos, contra el buen manejo. También estamos hablando de una agricultura que produce productos que no solamente son inocuos, sino que tienen mayor valor nutricional, porque la productividad, entendida como se entiende de mala manera hoy, está hablando solamente de cantidades producidas, no está hablando ni de nutrientes en particulares, todas cuestiones que en un planteo de gran escala no se valoran. Como por ejemplo los servicios ecosistémicos que provee la agroecología, ¿sí? La regeneración de suelos, el tema de los balances de carbono, el manejo de agua, la biodiversidad. Todo esto no es solamente un beneficio para los productores, sino para la sociedad toda.
Hay algo importante que son los principios agroecológicos. En algún momento, uno de los primeros que planteó esto fue Altieri, que plantó 6 principios agroecológicos. Es decir, 6 principios. Los principios serían algo de cierto nivel de abstracción que uno pueda replicarlo en cada contexto particular. ¿Qué significa esto? Que la agroecología no puede ser la aplicación de recetas, no puede ser una aplicación de recetas sin considerar el contexto, porque si no, estaríamos desconociendo la importancia que tiene la biodiversidad local y desconociendo las diferencias que puede haber en un ambiente u otro, y pretender replicar eso podría generar perjuicios importantes. Lo que sí podemos hacer es establecer principios, ¿sí? Serían como grandes criterios que nosotros tenemos que seguir y que luego nuestras prácticas se tienen que basar en esos criterios o en esos principios, ¿sí? Ahora bien, Altieri había propuesto unos 6 principios que diversificación vegetal, reciclaje de nutrientes, provisión de condiciones edáficas, minimización de las pérdidas de suelo, minimización de pérdidas por insectos, patógenos, malezas y explotación de sinergia. Bueno, hubo alguna crítica que decía que todos estos principios eran de carácter biológico o físico-químico y no había acá otros que hablen de el manejo social o económico. Entonces, esto era perfectamente aplicable a establecimientos empresariales grandes que no hablen de esa pata social importante que tiene que tener la agroecología. Entonces, todo esto se trabajó con más autores. Hoy por hoy se habla fundamentalmente de 13 principios, ¿sí? El del reciclaje, el de la reducción de la entrada de insumos, el de la salud del suelo, la salud animal, la biodiversidad, la sinergia, la diversificación económica, de conocimiento, ¿sí? El intercambio horizontal de conocimiento, si refiere a esto, que el conocimiento no viene del experto al campesino, sino que hay una creación conjunta de conocimiento. Los valores sociales, criterios de justicia, de conectividad, de gobernanza de la tierra y los recursos naturales y de participación. ¿Sí? La participación habla de una gobernanza democrática, de la toma de decisiones en la producción de alimentos, en la distribución de los mismos. De esto también estuvimos hablando la clase pasada. Bien, así como el tema de los principios resulta clave y sobre eso vamos a profundizar un poco más adelante en clase, aparece también otro tema muy importante que es la transición agroecológica. ¿Qué significa esto? ¿Podemos hacer agroecología de un día para el otro si nosotros venimos de un sistema de agricultura industrial donde su producción y su equilibrio está siendo sostenido por insumos químicos, insumos externos? ¿Cómo hacemos para que de un día para el otro podamos sostener eso? No se puede, ¿sí? Si nosotros sacamos todo eso que le estamos haciendo, tendríamos una caída abrupta en la producción. Ahora lo vamos a ver en algunos gráficos. En ese sentido, Grieman es un investigador de la Universidad de California, que también muy referente, más que nada en lo que es el mundo anglosajón, sobre todo de la agroecología, sobre todo por el idioma en el que escribe, pero sí un referente científico a nivel internacional, planteaba en un principio 3 pasos o fases que luego van a ser 4 la transición agroecológica. De la misma manera que Altieri al principio lo planteaba en términos más bien biológicos o físico-químicos, luego Griezmann va a incorporar una cuarta etapa, fase o paso, que tiene que ver sobre todo con la transición social. Veamos. Nivel habla de incrementar la eficiencia de las prácticas convencionales. ¿Para qué? Para reducir el consumo y el uso de insumos. Son, además de ambientalmente nocivos, son costosos. Entonces su meta es usar menos insumos más eficientemente y reducir sus impactos negativos.
¿Qué puede ser? Densidades, mejorar las densidades de siembra, el uso de la maquinaria, regular esa aplicación de plaguicidas, de aplicación de fertilizantes u otros insumos químicos, que reducen, que esto puede reducir los impactos negativos de esa agricultura convencional, pero no dejamos todavía de depender de la utilización de esos insumos. ¿Sí? En un nivel 2, ahí sí ya pasamos a sustituir esas prácticas y los insumos convencionales por prácticas alternativas más sustentables. Entonces, esa conversión de prácticas y productos que degradan el ambiente y que hacen un uso intensivo de los recursos por algunas que sean un poco más benignas ambientalmente. Como ejemplos de esto podemos pensar en dejar de usar fertilizantes nitrogenados para usar algunos fertilizantes biológicos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de las micorrizas, todo lo que sean leguminosas, todo lo que sean atrayentes o fijadores de nitrógeno, pero también cambiar o modificar los tipos de labranza. Bueno, un montón de prácticas que pueden hacernos dejar de usar esos insumos químicos para usar otro tipo de insumos, ¿sí? Seguimos usando insumos, pero no son los convencionales. El tercer nivel ya directamente habla de rediseñar el agroecosistema, de forma tal que funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos. Acá, si nosotros veníamos primero de disminuir y eficientizar el uso de insumos químicos para reemplazar ese uso de insumos químicos por insumos biológicos, ahora directamente lo que vamos a querer hacer es que el diseño del manejo de agroecosistema prescinda de insumos directamente, incluso de los biológicos. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer como, bueno, potenciando los ciclados internos de nutrientes, mejorando la aparición de controladores biológicos, ¿sí? ¿Para qué? Para tener otras formas de resolver plagas, enfermedades. Bueno, esa diversificación del ambiente, eso genera, eh, por ejemplo, un mayor equilibrio. Cuarto, ¿sí? Que como les decía lo incorpora, pensar en que también la transición es social, cultural, ¿sí? Que como dice acá, que el sistema alimentario en el que estamos inmersos es un reflejo de los valores que tomamos en nuestras decisiones, tanto para el diseño y manejo de agroecosistemas como a la hora de consumir productos. Entonces, acá interviene también el consumidor, ¿sí? Que el alimento no es solamente un producto que se adquiere, sino que es resultado de un proceso complejo con distintos impactos ambientales, socioeconómicos, etc. Entonces la sostenibilidad como un componente de todo esto, ¿sí? Y pensar en que este cuarto nivel también no está al final, sino que puede estar en todo el proceso. Este gráfico es muy utilizado, es un modelo de cómo funcionaría esa transición en términos de productividad. Sería bueno que lo retomemos en clase porque acá seguramente surgen muchas consultas, pero fijémonos, acá en este eje tenemos el tiempo, ¿no? O sea, nosotros empezamos la transición en un tiempo cero. Acá están esas tres etapas, ¿no? De las que originalmente planteaba Gliessman. Una primera de disminuir el uso de insumos, una segunda de sustituir el uso de insumos y luego un rediseño del agroecosistema. Y acá la productividad, ¿no? Nosotros estaríamos partiendo de una alta productividad, ¿sí? De un modelo de convencional, con alta utilización de insumos químicos y con tecnologías acordes. Bien, cuando ¿qué pasaría si nosotros de un día para el otro dejamos de aplicar todos esos insumos
y queremos hacer una agricultura sin insumos de perfil agroecológico, esa productividad bajaría abruptamente. Por eso se plantea la transición, ¿sí? Por eso la transición debería ser de modo tal que no afecte nuestra sustentabilidad económica, que no de un día para el otro no nos quedemos sin toda esa producción que necesitamos. Entonces, cuando nosotros disminuimos, hacemos ese uso más eficiente de insumos, podemos tener, ¿sí?, una caída un poco en la producción, ¿sí? Una caída leve, ¿sí?, o sostenida, pero no abrupta, como sería si quitáramos de un día para el otro todos esos insumos. Cuando empezamos a sustituir, ¿sí?, esos insumos ya por insumos que no sean de síntesis química, empieza una estabilización, ¿sí?, en ese rinde que no era tan alto como el que teníamos. Estamos hablando de rendimientos biológicos, de kilos por hectárea que podemos sacar de los distintos productos agrícolas. Ahora bien, cuando eso lleva un buen tiempo y aparece un rediseño del agroecosistema, podemos empezar a recuperar una vez más esos rendimientos. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque, por ejemplo, al no estar aplicando fertilizantes químicos, el suelo puede recomponer su materia orgánica, podemos recuperar esa fertilidad natural del suelo, ¿sí? O bien empiezan a haber controladores biológicos que antes no estaban, ¿sí? Entonces tenemos controladores biológicos, llamo a aquellos insectos que se comen a los fitófagos, ¿sí?, a los que se comen las plantas, o sea, son eh, los llamados enemigos naturales. O también polinizadores, si tenemos más polinizadores que antes nos estábamos ahuyentando, ¿sí?, que ahora ya sea por no estar aplicando insumos químicos o bien por tener mayores refugios de biodiversidad en nuestro sistema, van a estar más cerca de esas plantas y eso puede hacer incrementar los rendimientos. Entonces, por eso acá podemos tener una subida, ¿sí?, hacia el final. Acá pueden haber muchísimas preguntas y son todas válidas, pero esto es un modelo teórico sobre el que en cada caso podemos hacer un monitoreo, un seguimiento, una cuantificación y ver cuánto se acomoda a esto. ¿Cuál es una primera pregunta que puede surgir? Es ¿cuánto tiempo dura esto? Y eso no lo sabemos, dependerá de cada caso, dependerá de ese sistema, del punto de partida. De hecho, lo del punto de partida también es una cuestión, porque si nosotros le planteáramos, si alguien está interesado en reconvertir su producción a una producción agroecológica, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo te puede llevar? Y bueno, pensando en este gráfico, pueden ser unos cuantos años, ¿sí?, hasta que uno pueda recuperar, ¿sí?, o tener una nueva subida de rendimientos. Ahora bien, es probable, como lo decíamos también al principio, que ese pequeño productor chacarero interesado en reconvertir su producción no parta desde un punto tan alto. ¿Por qué? Porque no está aplicando el con toda la tecnología disponible, ¿sí? No está en un lugar de punta de tecnología. ¿Por qué? Porque hace un manejo mixto, digamos, algunas tecnologías les da para incorporar, pero otras no tiene los suficientes recursos como para tener todos esos insumos y tal vez esté ya empezando desde un lugar más abajo en esta curva. En ese caso es prácticamente todo ganancia. Y por otro lado, decíamos, tenemos que ver qué pasa no con la productividad biológica, es decir, con los kilos que saca por hectárea, sino con la productividad económica, con los rendimientos económicos. Recordemos que si nosotros bajamos los insumos, esos insumos son generalmente en dólares y eso representa la mayor parte del costo de
producción que tiene. Si nosotros disminuimos eso, por más de que sostengamos los mismos rendimientos o incluso los bajemos un poco más, vamos a tener un mejor margen económico, un mejor margen bruto, ¿sí? Fíjense, este sería un caso de un establecimiento ganadero que se reconvirtió a la agroecología en el sur de la provincia de Buenos Aires, cómo cambiaron, se modificaron los costos en 25 años. ¿Sí? El naranja sería un establecimiento convencional y el verde es este agroecológico. ¿Sí? Ese costo que el agroecológico lo sostuvo, el convencional prácticamente lo triplicó o más incluso. ¿Y qué pasó con los márgenes brutos? Sí, el agroecológico tuvo un momento de crisis en el cual decaen un poco su margen de ganancias, su margen bruto, pero el convencional, al incrementarse tanto los costos, se dilapidó, se fue a la tercera parte. ¿Sí? Eso también, es algo clave que hay que tener en cuenta porque habla de la posibilidad económica de transicionar hacia la agroecología. Bueno, acá distintas también gráficos teóricos que hablan de la productividad, de la estabilidad, de la sustentabilidad o de la igualdad en modelos productivos. Un monocultivo moderno, ¿sí? Y un policultivo tradicional. Vemos que en el monocultivo la productividad, sí, puede ser mucho más alta, pero la estabilidad, como lo hablábamos hace poco, es muy variable a diferencia de un policultivo, y esto, como hablábamos en escenarios de cambio climático, puede resultar clave. ¿Cómo se recuperan luego de una perturbación? ¿Sí? El monocultivo puede no recuperarse. Piensen que acá, al haber tanta biodiversidad, es mucho más probable que se recupere ante distintas perturbaciones, ante distintos disturbios. En clase también hablamos de lo que sería una genética de la revolución verde o de nuevos cultivares versus una genética tradicional, ¿sí? Que decíamos, en un gradiente ambiental, ¿sí? Desde una situación más marginal a la óptima, bueno, cuando tenemos, supongamos, menos precipitaciones o menos nitrógeno, este se va a mantener más estable y en estos escenarios va a rendir más que en escenarios en los cuales, si estuviésemos en condiciones de poder aplicar la cantidad de insumos que querramos y toda la tecnología de punta, esa variable B, esa variedad B puede rendir más. Pero hay que posicionarse y tampoco estamos seguros de que esas características del ambiente se puedan mantener. Un poco esto es lo que vimos en clase, ¿no? Entre las publicaciones hay una publicación muy interesante y de hace mucho que es la revista Leisa, que es una revista que, si bien es mundial, tiene una edición para Latinoamérica y no es una revista científica, pero sí de análisis de casos, ¿sí? De agroecología. Eh, bueno, búsquenla en internet, en algún momento tenía una repartición gratuita, hoy creo que, digamos, con la digitalización debe estar todo disponible digital, pero bueno, tiene casos de toda Latinoamérica y es muy ilustrativa y muy linda también. Bueno, y por último, en esas tres patas, la pata científica, la pata productiva, viene la pata política, ¿sí? O la agroecología como un movimiento, ¿sí? Decíamos que el agroecosistema, si es tomado como objeto de estudio, también será tomado como centro de disputa, ¿sí? Y si la agroecología hoy ocupa el lugar que ha podido ganar, especialmente en la última década, no fue por mérito de los académicos, de los científicos que demostraron su capacidad de rendimiento, de respuesta, sino especialmente por haber sido tomado como bandera de muchos movimientos rurales, campesinos, donde
donde le vienen haciendo resistencia al avance del agronegocio, no solo de campesinos, sino también de consumidores o algunos movimientos urbanos, en los cuales también se establece mucho vínculo con la economía social y solidaria, ¿no? En sus diversos canales de comercialización, ferias y demás, y de entender que la soberanía alimentaria tiene que ser el objetivo de la producción agropecuaria. La vía campesina, estuvimos hablando, el MOCASE como una organización que tiene mucho recorrido en la Argentina, pero han ido apareciendo muchas otras, ¿no? La Mesa de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires, el Movimiento Agroecológico de América Latina. Es decir, la agroecología sin su pata política no hubiese llegado hasta donde está. Y eso también es algo para analizar, para prestar atención y para no esconder, porque buena parte de quienes se pretenden portadores del término agroecología no hablan de esto. Imaginan una agricultura, una agroecología estrictamente científica, y eso tampoco resulta viable. Hay que escuchar la demanda de los actores y hay que reconocer cómo han impulsado la agroecología en todo este tiempo. De hecho, uno de los libros de Altieri y Toledo plantea la agroecología como una revolución, como la revolución agroecológica en Latinoamérica. Bueno, para finalizar, un poco un cuadro comparativo en el cual podemos comparar diferentes características entre un modelo de revolución verde, de agricultura industrial, con uno de agroecología o de transición agroecológica. ¿Para quién está enfocado cada uno? Bueno, los modelos de revolución verde podían resultar exitosos siempre y cuando estemos hablando de un tipo de agricultura capitalista, tecnificada, no para un esquema de agricultura familiar, no para un esquema de fincas pequeñas o de mediana o pequeña escala. ¿Sí? Si uno va hacia los monocultivos, el otro está pensando en policultivos. Si uno lo único que le importa es producir mercancías sin importar su destino, el otro está pensando en producir alimentos y modos de vida alternativos, sanos, que alimenten, que resuelvan necesidades locales, ¿sí? Si uno solamente pretende abastecerse de conocimiento científico, el otro valida el saber local también. Si una es intensiva en capital, la otra es intensiva en mano de obra. Si una pretende seguir usando altos insumos externos, la otra no. ¿Sí? Una se propone nuevas tecnologías para sustituir insumos, pero la otra se propone prácticas agroecológicas que sean compatibles con el entorno. La clase que viene vamos a ver un poco cuáles son las ramificaciones dentro de la agroecología, qué tipos de agriculturas alternativas podemos considerar.